Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo a este culto de sábado. Vamos a enfrentar un nuevo tema respecto del primer otoño, con el concepto del tercer Elías a Moisés siempre en la cabeza. Y hoy vamos a hablar de un tema especial, de un concepto que yo, la verdad es que no conocía. Y que, bueno, una vez analizado y visto, la verdad es que creo que es algo impresionante algo importante lo que se va a decir hoy. Pero antes vamos a invocar a Espíritu Santo para que esté aquí entre nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Solo sea exaltado tu nombre, que tu gloria sea expuesta, Señor. Ayúdanos a elevarte a ti, no a nosotros. Ayúdanos a ponernos a tus pies para que puedas hacer con nosotros lo que sea necesario. Te pedimos toda la humildad necesaria, te pedimos toda la fuerza, además, todo el poder, y que no dejes, que Satanás impida que digamos todo lo que tengamos que decir. Ayúdanos a tener confianza siempre en tu voluntad y en el propósito, en tu propósito. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Amén. Bueno, supongo que se me oye bien. Nadie, si veis que no andáis, que no se oye bien, comentad. Muy bien, pues empezamos. Empezamos con recordando cómo Nabucodonosor. Bueno, avisaros de que hoy vamos a leer bastante. Por lo tanto, os pido paciencia. Vamos a intentar ir rápido en las zonas donde no haya mucha lectura para concentrarnos en lo que está en la segunda mitad del culto, porque es algo que debemos leer con detenimiento, porque, bueno, nos enmarca todo lo que hemos presentado en una situación que no éramos conscientes. Estábamos en una rueda, luego estuvimos en otra rueda, luego en otra rueda, y ahora vamos a ver cómo todas las ruedas son una rueda dentro de otra, y es algo que ese concepto se va a ir repitiendo durante, creo, toda la historia y hasta en el cielo. Recordad los textos de Jeremías, cuando habla del que pase a los caldeos vivirá. ¿El que pase a quién? A Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor vivirá. Vimos, estaba en un contexto en el cual el pueblo pues estaba desobediente y le dice, ¿qué? Pues si pasáis a Nabucodonosor viviréis. Y vimos que, pues que había un concepto con Nabucodonosor, como una ambigüedad, ¿verdad? Algo que nos llevaba a pensar que, bueno, que estaba hablando de que, bueno, el Señor tenía un propósito especial para ese pueblo. Y bueno, estuvimos estudiando la educación, el libro de la educación, página 159. Muy bien, pues hoy leeremos más de ese capítulo al final. Leeremos casi todo el capítulo, pero no letra a letra, sino solo partes, porque algunas ya las hemos leído y es algo impresionante cómo en ese capítulo todo se mezcla, todo se une. Y bueno, ¿qué nos recordaba aquí? Nos hablaba al respecto de esa figura de Nabucodonosor como ese gran árbol en ese sueño, ¿no? Vamos a ver cómo, vimos cómo dice que esta figura mostraba el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios, una figura de un árbol excelso, un árbol grande, ¿no? Que cubría y era, bueno, era sombra y era alimento para todas las naciones. Vimos, como dice aquí, esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios, un gobierno que protege y edifica a la nación. Dios engrandeció a Babilonia para que cumpliera ese propósito, lo estuvimos estudiando, ¿no? O sea, una Babilonia que siempre tenemos el concepto de que es ese enemigo que hay que salir de él, ¿no? Evidentemente, porque el concepto es ese, es el concepto real de Babilonia. Pero hay un doble matiz, hay un doble significado para Nabucodonosor y Babilonia. Y vemos como Yaquel en Agüey nos va diciendo eso, ¿no? Que fue instaurado ¿para qué? Para proteger y edificar a la nación. Edificar a la nación. Pero ¿qué pasa? Se corrompió, ¿verdad? ¿Por qué? Por su grandeza, por su orgullo. ¿Y qué le dijo Daniel? Que en ese sueño él, concretamente en el árbol no, pero sí que en el de la estatua, el de Daniel 2, dijo que él era la cabeza de oro también. O sea, aparte de ser ese gran árbol, ¿no? Que luego pues, resulta que sería cortado, también resulta que era la cabeza de oro, ¿no? Y en ese concepto vamos a ir dando vueltas, porque es interesante el tema de la cabeza de oro para Nabucodonosor, viendo todo lo que significó, ¿no? Recordemos que estuvimos viendo... Disculpad, porque creo que esto me está... Disculpad,
Creo que se me está cortando la... ¿Veis completo? ¿Ves completa la diapositiva? Sí. ¿Sí? Alguien dice, un gobierno que cumple el propósito de Dios, no hay más nada antes, ¿no? No. No. Un gobierno que cumple el propósito de Dios. Nos dice aquí que era Babilonia. ¿Y cuál era? ¿Cuál había de ser ese gobierno? Porque vimos que también en el texto nos hablaba de que fue el comportamiento del pueblo de Dios, del gobierno de Israel, lo que nos ayuda a entender por qué Babilonia cayó. Por lo tanto, está claro que está comparando a Babilonia con lo que tenía que haber sido Babilonia, con lo que tenía que haber sido también la nación de Israel, ¿verdad? Y esto parece que sea, dices, ¿cómo que me estás diciendo? Que Babilonia como que cogió el testigo de Israel, ¿me estás diciendo esto? Bueno, vamos a ver cómo Elena White lo muestra, porque es algo que tenemos que comprender bien. ¿Cuál había de ser esa nación? Esa nación, evidentemente, había de ser Israel. Israel tenía que dar el mensaje al mundo, tenía que llevar al mundo las buenas nuevas de Dios. Tenía que dar ejemplo también. ¿Y qué pasó? No lo hizo, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué nos está diciendo de Babilonia? Que tenía que cumplir un propósito de Dios en esto también, pero que se enorgulleció y cayó. Y ahí vemos como Elena White nos hace una relación con lo que pasó con el gobierno de Israel también. Dice aquí, en Marcos 3:35 y 1 Juan 2:17, al respecto del propósito de la voluntad de Dios, que es lo que, bueno, como definió a Babilonia Elena White, ¿no? Que hacía el propósito de la voluntad de Dios. Dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es palabras del mismo Jesús, ¿no? Es lo que diferencia al verdadero pueblo de Dios del que no lo es, ¿no? Hacer su voluntad, ¿no? Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me gustaría que nos quedemos en el concepto ese de para siempre. Realmente, cuando algo es de verdad, cuando algo funciona, cuando algo Dios lo bendice, es para siempre. Y eso es lo que me gustaría que tuviéramos en la mente al respecto de lo que vamos a ir leyendo en todo este culto. Al respecto de la voluntad de Dios también dice Daniel 2, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Por lo tanto, le ha dado el dominio, le ha dado el poder y Él es la cabeza de oro. Seguimos. Elena White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Vi que a menos que los obreros de nuestras instituciones se sometieran a la voluntad de Dios, someterse a la voluntad de Dios, habría una falta de armonía y unidad de acción entre ellos. Por lo tanto, vemos que el tema de la voluntad de Dios ya depende también, implica también unidad del pueblo de Dios. Dice, si todos obedecen sus instrucciones, el Señor será un comandante invisible, pero debe haber también, ¿qué? Una cabeza visible que tema a Dios. ¿Por qué he puesto esto? Pues ya lo veis, es subrayado cabeza. Vemos como Daniel le habló a Nabucodonosor como la cabeza de oro. Entonces vemos cómo puede haber aquí una doble connotación, un doble cumplimiento, un doble significado. Ya lo estuvimos viendo, ¿no? El culto pasado. Ese Nabucodonosor como representante también, como ese significado y representante de lo que sería el tercer Elías también. Pero vamos a ir viendo más, porque creo que se va a ir confirmando todo conforme vayamos leyendo. En la educación vimos también esa segunda parte del texto que decía que las palabras de la inspiración que describen la crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel revelan el secreto de la caída de Babilonia, como hemos comentado hace un momento, ¿no? Por lo tanto, Babilonia, al principio, pues bueno, ¿qué hizo? Siguió la voluntad de Dios, quiso. Vamos a leer luego cómo Nabucodonosor hizo su voluntad en el bien. Y luego, pues cayó, ¿no? Pero esa caída también, como el árbol fue cortado, también es representado por cómo los gobernantes de Israel llevaron a su pueblo, ¿no? Y como leímos también más adelante, como dice que trataba a sus ovejas como que no las apacentaba, ¿no? No las cuidaba. Por lo tanto, vemos también aquí implicado al trabajo de los pastores. Por lo tanto, vimos a Nabucodonosor en su soberbia, ¿no? Que era ese árbol frondoso. Dice, y luego en Daniel 7 nos lo representa como ¿qué? Como un león que tenía alas de águila. Ese es el momento en el cual es el mayor esplendor de Babilonia, ¿no? Ese árbol frondoso. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que
esas alas le son arrancadas y Nabucodonosor pasa 7 años comiendo hierba, ¿no? Es cortada esa, digamos, esa frondosidad, digamos, esa progresión, esa prosperidad de ese rey, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice, mientras yo miraba, le fueron arrancadas las alas, fue levantada del suelo y se puso erguida sobre sus patas a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Por lo tanto, vemos como él, Nabucodonosor, resurge de sus cenizas, de ese tocón que queda, él resurge, renace, ¿no? Y fijaros, es una cosa muy sencilla. Si nosotros vemos que Nabucodonosor o el reino de Babilonia era un león alado, y vemos como en Daniel 7 nos habla de que se le arrancan las alas de águila a ese león, alas de águila, por cierto, también un concepto muy, muy de Dios, resulta que se le quitan las alas y queda un león sin alas. Pues un león normal y corriente. Pero dice que luego es erguido, ¿no? Es erguido y le dan un corazón de hombre. Por lo tanto, ¿os recuerda a alguien? ¿Os recuerda algo el hecho de que un león tenga un corazón de hombre? ¿Quién es un león representado como un león y a la vez es hombre? ¿No es Cristo, el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la cabeza? ¿No es Cristo? Sabemos cómo hay una constante, digamos, ambigüedad en los conceptos, cómo constantemente vemos aquí a Cristo también representado de alguna manera. ¿Quién es de oro puro? Sabemos el concepto del oro y la escoria, ¿no? Cómo el fuego refina el oro y la plata y quema la escoria, ¿no? Aquí vemos como el arca del pacto era cubierta de oro puro. También vemos como el candelero de oro era hecho completamente de oro puro. Y mira, son dos significados, que uno es el trono de Dios y el otro es que la iglesia, ¿no? La que porta, la que el Espíritu Santo lleva, ¿no? La que ilumina al mundo. Por lo tanto, fijémonos cómo tenemos aquí un concepto en Nabucodonosor que tendríamos que estudiar. Y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Y cuándo se pone erguido un león? Un león se pone erguido básicamente en dos situaciones. Una, para defender ¿a quién? ¿O para luchar por qué? Por la hembra. Fijaros el concepto, o sea, en la misma naturaleza ya lo tenemos claro, ¿no? Dos leones luchando por una hembra. ¿Quién es la hembra? La hembra es la iglesia. Y dos leones. ¿Qué dos leones están representados en la palabra de Dios? En la palabra de Dios tenemos representación del león de la tribu de Judá, pero también tenemos representado al león que anda, ¿qué? Como león rugiente buscando a quién devorar, ¿quién? Satanás. Entonces hay una lucha entre dos leones. ¿Y cuándo se alza un león a dos patas? Se alza para luchar, para luchar. Por lo tanto, Nabucodonosor, cuando reacciona, lo vemos aquí, me gustó esta foto porque lo muestra pues, de manera pensante, ¿no? Digamos, recapacitando de todo, cuando resurge es ese león de pie. Por lo tanto, es un león que está preparado para luchar. Ese concepto creo que es un concepto que se repite constantemente en lo que es el tercer Elías, ¿no? Y el pueblo al que representa. Vaya, aquí también se rompe. Bueno. Vale, parece ser que vamos a tener que luchar con estas cosas. Mire, creía que lo había repasado todo de nuevo. Bueno, ¿cuándo se pone erguido el león? Pues para luchar por una hembra, para defender su territorio. Vemos que los leones son los únicos felinos que viven en manada. Dice, las unidades familiares pueden incluir, dice, hasta 3 machos, dice, y una docena de hembras. Fijémonos qué interesantes los números, porque hasta 3 machos en una manada, ¿a qué representa? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Cristo, Moisés y Elías. 3, constantemente 3. Fijémonos también una docena de hembras. Esa iglesia, esos 12 apóstoles, y lo he buscado en varios sitios llegan a la misma conclusión. Parece ser que es un concepto bastante conocido al respecto de las manadas de leones. Y bueno, realmente es impresionante, ¿no? Impresionante cómo en la misma naturaleza los leones nos están diciendo tantas cosas. Entonces, este árbol frondoso bien podría ser este otro árbol. Evidentemente yo cogí aquel árbol porque era más fácil de editar, pero conforme vamos estudiando vemos que normalmente en la palabra de Dios, cuando se habla de un árbol frondoso, se habla de un cedro y concretamente un cedro del Líbano. Cedro del Líbano, todos los letreros me han quedado mal, es impresionante. Cedro del Líbano o cedro de Salomón. También cedrus libani en latín. El cedro del Líbano resulta que puede alcanzar hasta 40 metros.
Y cuando cumple alrededor de los 40 años, también otro número muy interesante, resulta que florece. ¿Y florece? ¿Cuándo florece el cedro del Líbano? El cedro del Líbano florece en otoño. En otoño. Por lo tanto, ya nos está diciendo muchísimas cosas esto. Dice, los conos masculinos aparecen a principios de septiembre y los femeninos a finales de ese mismo mes. Por lo tanto, tenemos que alrededor del mes de septiembre florecen el cedro del Líbano. Y bueno, está clarísimo qué relación tiene el mes de septiembre con el pueblo de Dios y con ese último mensaje del tiempo final, ¿no? Con ese inicio del juicio de los vivos y la aparición del tercer Elías. Ese 11 de septiembre. Por lo tanto, fijaros cómo ese cedro del Líbano está representando aquí al pueblo de Dios en su máximo esplendor, en la gloria del cuarto ángel que va a ocupar toda la tierra. Aquí tenemos un precioso bosque de cedros en el Líbano. ¿Qué dice Elena White al respecto de los cedros del Líbano? Y eso nos va a dar aún más visión de lo que representa el cedro del Líbano. Dice, necesitamos convertirnos diariamente. Nuestras oraciones deberían ser más fervientes. Entonces serán más efectivas. Nuestra confianza en el Espíritu de Dios nos acompañará. Nuestra confianza de que el Espíritu de Dios nos acompañará, debería fortalecerse cada vez más, haciéndonos tan puros y santos y tan rectos y aromáticos como los cedros del Líbano. Por lo tanto, los cedros del Líbano, ¿qué están representando? Están representando al remanente final, al que será iluminado, al que su rostro será iluminado. Y constantemente en la palabra de Dios, cuando quiere exaltar al pueblo de Dios, cuando quiere decir, mirad a este mi pueblo, habla de los cedros del Líbano. Y también cipreses, que ya estuvimos hablando de los cipreses hace mucho tiempo. Pero aquí los cedros serían como esos puros, esos, digamos, 144.000 también, ¿no? Con ese concepto sigamos. En el cerco asirio, esto ya lo hemos visto en varios puntos de la escuela sabática, pero vamos a recordarlo. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. ¿Esto qué eran? Las palabras que atribuía el profeta o Dios mismo. ¿Atribuía a quién? Al rey de Asiria que venía a atacar a Jerusalén. Dice, ¿qué vienes a hacer? ¿Vienes a atacar lo más inaccesible del Líbano, sus cedros? ¿Vienes a Jerusalén a atacar a mi pueblo? O sea, eso, fijaros cómo en la Biblia también está expuesto así. Vamos a recordar Ezequiel 31, que lo vimos también en la escuela sabática. Iremos rápido, pero bueno, haré énfasis en algunas connotaciones, pero iremos rápido porque lo podéis repasar de la escuela sabática, pero es bueno tenerlo presente, por eso lo pongo aquí. En Ezequiel 31, el Señor nos muestra una profecía respecto de Egipto y del faraón y su pueblo. Y para hablar del faraón y su pueblo, lo primero que hace es decir, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? ¿Y qué dice el profeta? Dice, he aquí que el asirio era cedro en el Líbano. Por lo tanto, fijaros como también para expresar la grandeza del mundo, del imperio asirio, lo relaciona con el cedro del Líbano. Hemos visto que el cedro del Líbano representaba al pueblo de Dios. Entonces, podemos ver aquí una connotación donde, al respecto de que realmente está avisando al pueblo de Dios de que le puede pasar como al reino de Asiria. Hemos visto como Elena White dijo que fue el comportamiento de los dirigentes de Israel lo que explica la caída de Babilonia, por lo tanto la caída de ese árbol. Entonces, ¿qué? Vemos como aquí nos está dando un guiño para comprender que está hablando de Asiria, está hablando de Egipto, está hablando de Babilonia, pero está hablando ¿de quién? Está hablando de los dirigentes del pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender cuando leemos todos estos textos. Es realmente impresionante. Fijaos lo que va diciendo. Y aquí que el asirio, vamos a leerlo con este concepto que siempre tenían en la mente de quién está hablando. Y aquí que el asirio era el cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre densas ramas. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. ¿A qué nos recuerda esto? Vemos aquí el texto paralelo, Daniel 4, 12 y 21, que es el que tenemos en la parte superior de las imágenes, que habla exactamente de eso, un follaje hermoso, fruto abundante,
todos se alimentan de ella. Por lo tanto, que era ese mensaje también que llegaba a todo el mundo se alimentaba del poder, de lo que Dios transmitía a través del pueblo hebreo y de lo que Dios transmitía a través de la iglesia hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Por lo tanto, seguimos leyendo. En el versículo 8 del capítulo 31 de Ezequiel dice, los cedros del jardín de Dios no lo oscurecían. Fijaros dónde nos está metiendo ahora, en el jardín de Dios. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? Del pueblo de Dios también. Está hablando del pueblo de Dios. Y veamos qué connotación y a qué nos recuerda cuando leemos esto. Dice, los cipreses no fueron semejantes a sus ramas, o sea, las ramas de este árbol, de este cedro inmenso. O sea, un ciprés entero no era equivalente a la rama de uno de este cedro impresionante, ¿no? Que era el faraón en esta profecía. Ni las plataneras fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el jardín de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿De qué nos suena esto? Sigamos leyendo el versículo 9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. ¿De qué habla? ¿De quién habla en la palabra de Dios al respecto de que hizo hermoso? De que nadie hizo semejante a él en su hermosura. ¿A quién nos recuerda? ¿Quién fue creado excelso? ¿Quién fue creado hermoso y luego cayó? Dice, y lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el jardín de Dios tuvieron envidia de él. Y aquí nos hace una connotación a un texto paralelo, Ezequiel 28:13. Y Ezequiel 28:13 es concretamente que tenemos debajo de nuestras imágenes. ¿Qué dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿De quién está hablando aquí? Es la profecía contra Tiro, contra el rey de Tiro. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolto, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día en que fuiste creado. ¿Está hablando del rey de Tiro? ¿Recordáis cuando habla del rey de Tiro a quién se refiere? Al mismo Satanás. Al mismo Satanás. Por lo tanto, fijaros cómo este árbol caído, este árbol excelso que cae, es relacionado directamente por textos paralelos con el mismo Satanás. O sea que el que no es conmigo, contra mí es. No hay término medio. O tocono Satanás, o tocono rey de Tiro. Es realmente impresionante lo que estamos viendo. Porque a veces no somos conscientes de que es todo o nada. Más adelante, en el versículo 18 dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén. O sea, dice, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Por lo tanto, eras cerro del Líbano, pero acabarás con los de fuera, con los incircuncisos, con los que no son pueblo de Dios, muertos a espada. ¿Y qué era espada? Espada, juicio. Espada es juicio. ¿Y quién era espada en mano de Jehová también? Nabucodonosor. ¿Y qué dice? Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor Jehová. Por lo tanto, nos está acabando de confirmar aquello que ya hablamos en cultos anteriores, como ese Egipto y Faraón como líder eran, ¿qué? Nos llevaban a qué? A que era el hermano de la caída de la Babilonia. Les llevaban a que eran la propia, digamos, institución de la Iglesia Adventista hoy. ¿Por qué? Por negar el mensaje del cuarto ángel de tercer Elías. Lo hemos visto en la escuela sabática de esta mañana. Lo están negando de manera, digamos, descarada. Fijémonos como la misma Biblia ya nos está dando pistas claras de dónde tenemos que ir a parar, por textos paralelos. Y más adelante nos dice, en Oseas 9:13, y hace una comparación directa de Efraín, que está relacionada con los dirigentes de Israel, del norte, del pueblo, digamos, apóstata, de lo que no era Judá, y que está relacionado constantemente en la palabra de Dios con esos dirigentes también, hoy día, dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro. Fíjate, es la conclusión a la que llega el propio, digamos, el propio profeta. Dice, Efraín, según veo, según estoy comprobando, según estoy viendo, es semejante a Tiro. ¿Y quién es Tiro? ¿A quién representa Tiro? Al mismo Satanás.
situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. ¿Qué es sacar a sus hijos a la matanza en el contexto del juicio de los vivos? Los sacas a que los maten. En el momento en que estás en la parte del árbol que no corresponde, que se va, que se cae, los sacas para muerte, los expones a la muerte. Y eso es lo que está haciendo gran parte del supuesto pueblo de Dios hoy en día. ¿Qué dice Elena White al respecto de estos momentos? En Profetas y Reyes, página 270, nos recuerda que Ezequiel nos lleva a la figura de un noble cedro para explicar todo esto. Y nos recuerda que el orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva para el fin del tiempo. En Ezequiel 31, del 10 al 16, nos habla de cómo cae ese árbol gigantesco y nos define la caída. La caída es tan impresionante que las ramas caen, levantan todo lo que hay a su alrededor. Es una caída espectacular, una caída impresionante, una caída que recomiendo que leáis, porque nos recordará lo que pasó el 11 de septiembre. Nos recordará. Dice, el orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el fin del tiempo. O sea, esa lección que pasó con Asiria tiene que hoy darnos una lección acerca de esas naciones de la tierra que hoy se levantan con arrogancia y orgullo contra él. Dios pregunta, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en la tierra baja. Más adelante, en negrita, recordamos lo que leímos en la escuela sabática. La soberbia de Asur será derribada. Asur es Asiria. Se perderá el cetro de Egipto. El cetro de Egipto. Qué interesante, porque teniendo en cuenta todo esto al respecto del pueblo de Dios, de esos dirigentes que tenían que llevar el cetro, ese cetro luego es quitado de Egipto. ¿Y dado a quién? Al Tocón, al tercer Elías y a su pueblo. ¿Para qué? Para renacer, para reavivar al pueblo, para resurgir esos renuevos de Jehová. Está citando a Zacarías 10:11. Esto implica no solo a las naciones que se levantaron contra Dios en los tiempos antiguos, sino también a las naciones de hoy que no cumplen el propósito divino. Lo leímos también en la escuela sabática. ¿Y qué más leímos? Dice, en el día de las recompensas finales, cuando el justo juez de toda la tierra haya de zarandear las gentes, y cita Isaías 30:28, y recordemos, Isaías 30 está hablando de qué, y cayeron las torres. Y cayeron las torres. Por lo tanto, esto está enmarcado claramente en la caída de ese árbol en 2001. Y más adelante, ¿qué habla? Cita también Isaías y nos dice, vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua. Por lo tanto, fijaros cómo está relacionado todo con qué. También con la voz de Jehová. La voz de Jehová que quebranta. Por lo tanto, fijémonos cómo todo lo que estamos comentando se va uniendo y va a seguir uniéndose. Sigamos leyendo. Os recomiendo que veáis la escuela sabática, sobre todo respecto de este tema, podéis verla toda, evidentemente, pero respecto de este tema, los minutos finales comentan esto, y creo que os puede dar más luz al respecto. Vamos a empezar a leer uno de los capítulos que hoy tengo ganas de leer, que es Profetas y Reyes, es el capítulo 42. Lo digo porque es necesario que comprendamos, dentro de todo este contexto, que comprendamos a Nabucodonosor, que comprendamos bien a la persona de Nabucodonosor. Porque recordemos que son quitadas sus alas y es levantado y les es dado corazón de hombre. Por lo tanto, hace énfasis en la persona de Nabucodonosor, la profecía. Debemos de comprender a ese león que se levanta. Fijaros, la primera frase yo creo que ya vuelve a confirmar lo que estamos comentando, esa cabeza de oro. Dice, aunque exaltado hasta el pináculo de los honores mundanales y reconocido por la inspiración misma como Rey de Reyes, atentos, se le da el título de Rey de Reyes. ¿A quién más se le da el título de Rey de Reyes? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién se le da? Se le da a Cristo mismo. Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y esplendor de su reinado a favor de Jehová. O sea, él tenía ese punto en el cual dentro de él daba, atribuía a Jehová sus victorias, ¿no? Algunas de ellas, dice aquí. Más adelante dice, a pesar de ser idólatra por nacimiento y educación y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto. O sea, dentro de él, la ley estaba esculpida en su corazón.
tenía una tendencia a lo justo y a lo recto. Fijaros qué interesante. Eso tendría que hacernos pensar muchas personas a las que hablamos últimamente, al menos tengo alguna experiencia en la que comentas sobre el tema de personas no creyentes, que les explicas y rápidamente dicen, mira, yo también siempre he pensado algo así, siempre he creído que, siempre en mi corazón, desde pequeñita pensaba que, ostras, eso es impresionante, encontrar a personas así. Entonces Nabucodonosor está representando también, creo yo, a esas personas que hoy en día pues viven en el mundo, que van construyendo su vida como pueden, pero que dentro de ellos saben que hay algo, ¿no? Y Dios podía usarle, dice, como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Por lo tanto, podía ser usado por Dios como instrumento, en este caso de castigo. Sigamos. Por lo tanto, juicio. Habla más cosas de él. Yo recomiendo que leáis todo el capítulo, pero por tiempo, evidentemente, vamos a hacer énfasis en los puntos que me gustaría que recordáramos. Su pasión como constructor, por lo tanto, tenía pasión por la construcción, le gustaba crear, ¿no? Dice, y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo, halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus relaciones como sabio gobernante a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. Veamos cómo constantemente se va repitiendo un concepto y es el propósito divino. Tenemos que estar muy conscientes de que estamos viviendo dentro del propósito divino. Si lo que hacemos no es según el propósito divino, entonces estamos sirviendo al otro, a Satanás. Qué importante es saber en dónde estamos. Recuerdo también que presenté un culto respecto de eso, ¿no? De en dónde estamos. Dice, en su misericordia, Dios dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. Por lo tanto, él tiene, bueno, el sueño de la estatua, ¿no? De la estatua que Daniel le interpreta y él se ve la cabeza de oro y dice, vaya, resulta que soy la cabeza de oro y me van a destruir. Entonces él se va como negando a eso, ¿no? Dice, yo quiero seguir siendo rey, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tiene ese punto de orgullo, ¿no? Que tiene que luchar, pero Dios le da una oportunidad. Y le da una oportunidad con otro sueño, y es concretamente el sueño que comentamos del árbol, ¿no? Ese árbol grande, ¿no? Ese árbol grande que viene un vigilante y santo del cielo, que se acerca al árbol y le dice que el árbol tiene que ser cortado. ¿Quién es este vigilante y santo que viene y le dice eso? Bueno, en algunos libros digitales de Ellen White, cuando pone vigilante y santo, lo pone en mayúsculas, por lo que da a entender que es Cristo mismo. Cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa, derramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Esto es, evidentemente, como recordamos cómo habla este vigilante y dice que esto tiene que ser destruido, que tiene que ser tumbado este orgullo, ¿verdad? Mojado con el rocío del cielo, con atadura de hierro y metal. Este hierro y metal es bronce en casi todas las versiones que he podido buscar. Y de hecho la palabra, cuando lo buscáis, es bronce la definición. ¿Y por qué pongo esto? Es muy importante que quedemos con el hierro y el bronce, porque al final vamos a hacer una relación que no nos va a dejar indiferentes. Os pido que abramos nuestras mentes y que veamos las cosas como nos son puestas, para poder ver objetivamente, y plantearnos cosas que creo que nos van a hacer pensar. Más adelante, ¿qué dice? Su corazón de hombre, dice, le fue quitado y se le fue puesto un corazón de bestia. ¿Pero qué pasa? ¿Recordáis en Daniel 7 cuando el león le son quitadas las alas y es erguido el león? Se le quita el corazón de bestia y se le ha puesto un corazón de hombre, ¿verdad? O sea, es como cambiado el rol constantemente. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Por lo tanto, vemos como es un recuerdo a qué, un recuerdo a la humildad. Pero fijaros, los vigilantes y los santos. Esos vigilantes también son los ángeles, ¿verdad? Y los santos, y de los santos es la demanda. Los santos en la palabra de Dios, ¿quiénes son? Los santos son el pueblo de Dios también, O sea que tenemos aquí una ambigüedad respecto también de quién da ese mensaje, ¿no?
se ha cortado. ¿Quién ayuda a cortar ese árbol? ¿Quién coge el hacha? Bueno, sigamos. Más adelante nos va explicando todo el sueño, ¿no? Y la advertencia también de Daniel en su misericordia, ¿no? Más adelante, cuando Daniel le advierte, le dice, habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios. O sea, después de ver que iba a ser cortado, le dijo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y eso nos suena de algo, ese mensaje, arrepiéntete, arrepentíos, ¿no? O arrepentíos y bautizaos también. Esos son dos mensajes muy interesantes. Arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos está cerca, eso es el de Juan el Bautista, pero arrepentíos y bautizaos, ¿quién lo dice? Lo dice Pedro después también, ¿no? Cuando es caída la lluvia temprana sobre él y sobre los apóstoles, ¿verdad? Fijaros cómo se están uniendo otra vez estas imágenes de Pedro, Juan el Bautista. Lo dijo, perdón, habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó el profeta, por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para los pobres, que tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Por un tiempo la impresión que habían hecho las amonestaciones y el consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor, pero el corazón, que no ha sido transformado por la gracia de Dios, no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia, la ambición, no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey y más tarde volvieron a aparecer. Por lo tanto, si el corazón está totalmente convertido, digamos que las advertencias no son escuchadas. Durante un tiempo puede haber ido bien, pero luego cuando pasa el tiempo y ven que no les pasa nada especialmente malo físicamente, pues volvemos a caer, ¿no? Y es lo que le pasa a Nabucodonosor. Es lo que le pasó. Pasó un tiempo, pasó un año, y digo, bueno, a lo mejor eso que no me dijo no es tan grave, no está pasando. ¿Y qué pasó después de un año? Ahora lo veremos. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida, perdón, sigamos leyendo por arriba, la complacencia propia y la ambición no habían sido desarrolladas. Bueno, eso lo he leído, disculpad. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Por lo tanto, era justo, había ido bien hasta entonces, pero empezó a ser opresivo. Empezó a presionar. Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para ensalzarse sobre Dios, que le había dado la vida y el poder. Por lo tanto, fijaros, es lo que dice que le pasa a la Iglesia. Es lo que dice ella misma que le pasó a los dirigentes de Israel. Sabemos que los dirigentes de Israel es otra vez, ¿qué? Una calcamonía, como dice aquí, una copia de lo que pasa hoy. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Opresión. Te presionan. Oye, mira, si no haces lo que yo te diga, vete, te vamos a echar. Si no dices lo que yo digo, si no predicas lo que yo predico, esto se va a acabar. ¿Y eso qué es? Glorificarse a sí mismos, porque están diciendo lo que yo decimos, lo que se dice desde la cúspide de mi pirámide es lo que se tiene que decir. Por lo tanto, ¿qué es eso? Es gloriarse a sí mismo. Y a la vez, ¿qué? Gloriar al que está encima de la pirámide, al faraón. Por lo tanto, sigamos leyendo porque vamos a ir viendo cómo todo esto nos va definiendo más cosas. Más adelante dijo, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido fue vuelto. O sea, fijaros cómo aquí la palabra, cuando dice alzar al cielo, habla también de ¿qué? De un despertar, de descubrir algo, ¿no? Entonces, fijaros cómo tiene una relación muy fuerte con el tema de las vírgenes, ¿no? Cuando él despierta y descubre con un nuevo sentido, después de sufrir lo que sufrió durante 7 años, se da cuenta, se abren sus ojos, ¿no? Y bendice al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Es también parecido a lo que pasó a Pablo, ¿no? Que también se abrieron sus ojos, ¿no? Estuvo ciego un tiempo y abrió sus ojos. Dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Esto es la alabanza del mismo Nabucodonosor. En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino
y mayor a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Por lo tanto, mejor que antes, más brillante que antes, como el señor de la escobilla, que limpia las joyas, la visión de Elena White, y luego brillan más que al principio. Claramente referencia que al mensaje del último tiempo, a la gloria del cuarto ángel, y a esas personas también que van a brillar, y que ya están brillando. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Cuando eres humilde hijo de Dios, ¿eres salvo o no eres salvo? Por lo tanto, ¿qué pasa con este monarca? El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. O sea, de repente vuelve con un poder, digamos, de amor por sus súbditos también. Bajo la reprensión de aquel que es rey de reyes y señor de señores, fijaros, está hablando que el rey de reyes y señor de señores reprendió al rey de reyes de la tierra. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber, que la verdadera grandeza consiste en el ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Eso es una total conversión, una conversión real, que tuvo que pasar después de esos 7 tiempos, atado al suelo, ese símbolo del tocón, atado al suelo con hierro y bronce. Bueno, eso lo veremos más tarde. Tuvo que humillarse para volver a brillar. ¿Y esa iglesia qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Humillarse y brillar. Pero luego brillan mucho, pero brillan menos cantidad de joyas. Y eso es lo que tenemos que comprender. Hay un remanente. Ese tocón es más pequeño que el resto del árbol. Un cedro del Líbano, como el de la foto, un cedro del Líbano es inmenso. Son 40 metros. ¿Y un tocón qué son? Pocos centímetros, quizá 1 metro. Ni uno de cada 20, ¿verdad? Estaba ahora cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Por lo tanto, vemos aquí a un hombre nuevo, a un remanente que brilla con su poder, con el poder de Dios, perdón. Por lo tanto, otra vez tenemos un mensaje cortado. Creo, bueno, al menos a mí me sale cortado, no sé a vosotros. Dice, ¿nos recuerda a alguien esta historia? ¿Recordáis a alguien que iba bien, pero que se sintió tan seguro de sí mismo que cayó, negó a Jesús y luego resurgió como líder? ¿Os suena esto? Como líder del pueblo de Dios, como un líder en un momento dado del pueblo de Dios. ¿Os suena a alguien? Creo que sí, ¿verdad? ¿Quién negó 3 veces a Jesús? Pedro, ¿verdad? Pedro iba con esa fuerza, con ese fervor, con ese poder. Incluso era hasta, digamos, hasta un punto agresivo, ¿no? Cuando corta la oreja de aquella persona, cuando vienen a buscar a Jesús, ¿no? O sea, era activo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no era reflexivo, ¿no? Algo había en ese corazón que no estaba del todo convertido. ¿Y luego qué pasa? Se humilló hasta tal punto que no quiso morir como Cristo había muerto, quiso morir al revés, con la cruz invertida. Y eso fue cogido por el espiritismo y el mismo Vaticano como emblema. O sea que fijémonos como Pedro, Nabucodonosor, Pablo, el tercer Elías, todo se va uniendo. La caída de la iglesia como tal, el resurgimiento del remanente, ese tocón, todo se va uniendo y se va mostrando cada vez más claro. Vamos a cambiar un poco de tercio. Seguimos con Nabucodonosor, pero ahora vamos a ir al momento final de los reinados del pueblo de Israel, concretamente del pueblo de Judá, que fue el que acabó más tarde.
recomiendo los cultos de Luis para comprender quizás mejor todo esto. Yo, gracias a eso, he podido situarme en la historia también. ¿Por qué pongo esto? De pon la tiara, quita la corona. Resulta que el rey Sedequías, el último rey de Israel, comete un error. ¿Y contra quién lo comete? Leemos, Profetas y Reyes, página 332. Entre los que estaban llevando la nación aceleradamente hacia la ruina, se destacaba el rey Sedequías. Por lo tanto, tenemos un rey de la nación del pueblo de Dios, está llevando a la nación ¿a qué? A la ruina. A la ruina. A la perdición. Haciendo caso omiso de los consejos que el Señor daba por medio de los profetas, olvidaba el rey de Judá la deuda de gratitud que tenía para con Nabucodonosor. O sea que el pueblo tenía una deuda de gratitud con Nabucodonosor. Él tenía una deuda de gratitud con él. Le había puesto él. Y violando su solemne juramento de fidelidad que había prestado en nombre de Jehová Dios de Israel, se rebeló contra, atentos, los profetas, contra su benefactor, que ¿quién era su benefactor? Nabucodonosor. Y contra su Dios. Por lo tanto, fijaros, son tres, otra vez, profetas, benefactor y Dios. Si se rebelaba contra su benefactor, contra Nabucodonosor, se rebelaba contra Dios. Es muy interesante el concepto. Para el profano e impío príncipe, había llegado el día del ajuste final de cuentas. El Señor decretó, y aquí se acaban los reinados de Judá, depón la tiara, quita la corona, hasta que Cristo mismo estableciese su reino. No se iba a permitir a Judá que tuviese rey. Por lo tanto, ¿qué se entiende directamente desde aquí? Que se le quita la corona a Sedequías como último rey de Israel, y el próximo que va a recibir la corona, ¿quién es? Cristo, en su venida. Y aquí viene el versículo, Ezequiel 21, del 25 al 27, arruina, arruina, arruina. Pero la traducción directa del inglés, lo que Elena White puso parece ser que es, la derribaré, la derribaré, la derribaré, 3 veces. Cuando algo se cita 3 veces en la palabra de Dios, es que Padre, Hijo, Espíritu Santo están clamando al respecto. Es algo grave. La derribaré, la derribaré, la derribaré. ¿Qué derribará? ¿Qué derribará? Era el edicto divino sobre el trono de la casa de David. Y no será más hasta que venga aquel, y digo yo, la cabeza. Porque claro, la corona va en una cabeza. A quien corresponde el derecho, y se lo daré. Por lo tanto, ¿a qué espera? ¿Espera a quién? A que venga Cristo para ponerle su corona, como rey, evidentemente. Quedémonos con este concepto porque va a darnos un punto después cuando leamos otro capítulo de otro libro, que nos va a acabar de ligar todo esto y que creo que es interesante conocer. Y es este, la educación. Capítulo 19, la historia y la profecía. Este capítulo os recomiendo leerlo encarecidamente completito, porque es realmente impresionante. Nosotros no vamos a leerlo completo, o sí. Pero digo sí, ¿por qué? Porque no vamos a leerlo palabra a palabra, pero sí que hay cosas que ya hemos leído, que las vamos a repasar por encima, que las marcaré en verde, y otras rojas que vamos a leer en color rojo, porque vamos a ver cómo todo se une y dónde nos va a llevar. Dice así, la Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. Vaya frase. Vaya frase. La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. Eso tendría que estar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón para siempre. En las palabras de belleza inmaculada y ternura que el apóstol Pablo dirigió a los filósofos de Atenas, se expone el propósito que tenía Dios al crear y distribuir las razas y naciones. El de una sangre. Cita, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Palpando podemos hallar a Dios? Bueno, parece que no, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que lo haya conseguido. Pero, ¿podemos tocar al que representa a Dios? Nos hemos
planteado esto alguna vez? Sí, esto es, digamos, sí, es espiritual, es conceptual, nos muestra una proximidad de Dios porque está tan cerca que lo podemos tocar, pero ¿nos está hablando también de algo físico? Yo personalmente creo que sí. Dios declara que cualquiera que lo desee puede entrar en los vínculos del pacto. Más adelante dice, Dios ha revelado en su ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, declaró Moisés a los israelitas, refiriéndose a la ley de Dios, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo que existe debajo del amplio cielo. La ley de Moisés. El poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga el cielo y su éxito depende de cómo lo ejerce. Por lo tanto, ¿quién quita y pone reyes? Dios mismo. El atalaya divino dice a cada cual, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Por lo tanto, coge a personas, las levanta y no se dan cuenta ni que es Dios que lo hace. Y conocer a Dios no es solo decir, sé que Dios existe, sino conocer a Dios es conocer con el contexto incluso de relación sexual. Entendedme, ya lo hemos hablado muchas veces, el concepto de estar unidos a Dios, ser uno con Él, como en un matrimonio. Y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Donde hemos leído que eso se lo dijo Daniel. ¿Cuándo qué? Cuando vio que el sueño era ¿qué? Que cortaban su imperio, cortaban incluso su hegemonía, su orgullo. A él mismo lo iba a poner contra el suelo Dios. Y le dice, pues eso, haz el bien para alargar tu tranquilidad. ¿No? Volvemos aquí, estamos en este contexto aún. Hemos cambiado de libro, pero estamos aún en ese contexto, en la historia y la profecía. Dice, comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece a la nación, que con la justicia será firmado el trono y con misericordia. Reconocer la obra de estos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. La verdadera filosofía es comprender a quién el Señor ha puesto en el trono. ¿Quién es el dirigente que el Señor decide que lleva el trono? Solo en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen otra vez el propósito de Dios. ¿Cómo se mide? Con la fidelidad con la que se cumple el propósito de Dios. ¿Cómo será ese pueblo del cuarto ángel? ¿Cómo es ese pueblo del tercer Elías? ¿Cómo es el mismo tercer Elías? Se le mide por la fidelidad con que cumple su propósito. Soy testigo, hermanos. En la historia de la antigua Babilonia, y aquí dice algo y lo pongo en verde porque ya lo hemos leído. Son esas citas que he mostrado antes al principio del libro de la educación, página 159 o 169, no recuerdo ahora. Donde ¿qué habla? Del verdadero propósito de Nabucodonosor, de Babilonia, con respecto a ser una nación que trajera el bien al pueblo, cumplir el propósito de Dios. Está aquí en medio, ¿de acuerdo? No lo voy a leer entero otra vez, pero para que recordéis. Un gobierno que cumple el propósito de Dios. Dios ensalzó a Babilonia para que pudiera cumplir ese propósito. Dice, las palabras de la inspiración que describen la crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel revelan el secreto de la caída de Babilonia y, por lo tanto, de la caída de Babilonia, de ese árbol, de la caída de Babilonia, la caída de Asiria, de ese árbol, de Egipto, de ese árbol. Por lo tanto, la caída también del pueblo dirigente de Dios. Y dentro de este contexto seguimos leyendo y dice, citando aquí a Daniel 4:31, desciende y siéntate. No, perdón. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Por lo tanto, a ese reino que cae se le quita el reino, se le quita el cetro y se le da a otro. ¿A quién?
En Isaías 47 dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. ¿Qué palabras? Porque cuando se refiere a una virgen, normalmente ¿a qué virgen se refiere? Virgen hija de Sión, ¿verdad? Y es ese pueblo puro, virgen hija de Sión. Pero aquí habla de qué? Virgen hija de Babilonia. Desciende y siéntate en el polvo, humíllate. Siéntate en la tierra sin trono, siéntate, calla y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos, nunca más, virgen hija de Babilonia. Dice, será como Sodoma y Gomorra. ¿Y eso qué es? Es muerte eterna. Por eso lo compara con Tiro, con el rey de Tiro. Es muerte eterna. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. El hombre de la escobilla, ¿qué hacía? Limpiaba las joyas que brillaban más que antes, las descubría, las buscaba, las encontraba. Pero mientras estaba riendo, igual que ese fuego que limpia, mientras estaba riendo, ¿qué está haciendo también? Destrucción, escoba de destrucción también es. O sea, fijaros cómo todo se va uniendo en unos conceptos tan especiales y espectaculares como una simple escoba. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. Aquí Elena White lo dice claramente, es Cristo. El propósito del vigilante y santo está vigilando y a cada nación que sube ve si va a cumplir su propósito. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo. Atentos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó. Su gloria se marchitó, perdió su poder, y su lugar fue ocupado por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Por lo tanto, ¿quieres seguir a Dios? El Señor trabaja contigo. ¿No quieres seguir a Dios? Se cumple la voluntad de Dios igual. Él mueve la historia, mueve, quita y pone reyes. Una maravillosa representación simbólica dada a la profecía al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos enseña esta lección. Recibió la visión cuando estaba abrumado con recuerdos tristes y presentimientos inquietantes. La tierra de sus padres estaba desolada, Jerusalén despoblada. El profeta mismo era extranjero en un país donde reinaban supremas la ambición y la crueldad. Por todas partes veía manifestaciones de tiranía e injusticia. Su alma estaba afligida y se lamentaba día y noche. Pero los símbolos que se le presentaron ponían en evidencia un poder superior a los de los gobernantes terrenales. ¿Y qué explica a partir de aquí, hermanos? ¿Qué explica a partir de aquí? ¿Con qué se une todo lo que estamos hablando del árbol caído, cortado, de Nabucodonosor, Asiria, Egipto, Tiro? ¿Con qué lo une? ¿Recordáis? Esto ya lo hemos leído. A orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? La visión al lado del río Quebar de Ezequiel. ¿Y qué vio Ezequiel allí? ¿Lo recordáis? ¿Lo recordáis? Los querubines. Esos querubines con pies de buey, con esas cabezas, 4 cabezas, ¿no? León, águila, hombre, buey. Y que luego en el capítulo 10 una se convierte en querubín. Fijaros cómo dice que ¿de dónde viene este remolino? ¿De dónde viene este torbellino? Del norte. Y dices, bueno, es que el Señor está en los lados del norte. Pero cuando Babilonia, ¿cómo era reconocida? Rey del norte. Por lo tanto, tenemos que ver aquí también ese significado impresionante, esa unión de Nabucodonosor y su obra, y lo que representa, y lo que vivió,
¿Y cómo renació? ¿Con qué? Con la visión de Ezequiel. Está relacionando Daniel 2, Daniel 4, con Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Está uniendo todo lo que hemos presentado en un solo texto. Vamos a ir recordando. Y fijaros, como bronce refulgente en medio del fuego había. Otra vez bronce, seguiremos hablando. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. En otras, si traduces literalmente, dice movían una serie de ruedas entrelazadas. Los 4 seres vivientes. Y dices, vaya, qué casualidad, tenemos 4 reinos importantes, como ha dicho Elena White, y aquí tenemos 4 seres vivientes. Vemos como el 4 se va repitiendo. Esos 4 seres vivientes, ¿recordáis que representaban esos 4 ángeles también, esos 4 querubines, ese mensaje final, y esas ruedas también el mensaje, ¿no? Con muchos ojos. ¿Ojos que hacen qué? Vislumbran para juicio. Por encima de todo esto, el trono de Dios, el trono de zafiro. ¿Qué más? Las ruedas estaban dispuestas en forma complicada. Esto lo hemos leído, ¿recordáis? A primera vista parecía, no ahora ni la última vez, pero ya en los cultos anteriores, a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Eran guiados por la mano de Dios, que estaba en su trono de zafiro, el Eterno, un arco iris que está por encima del trono. Javier lo ha mostrado, lo del arco iris. Ya hemos mostrado el azul del zafiro. ¡Qué poder! La ley. ¡Qué impresionante! Todo está unido. Nabucodonosor y la visión de Ezequiel están unidos. Los reinos de Daniel están unidos con esto. ¿En qué? ¿Hasta qué punto? ¿Qué representa? Vamos a verlo más adelante. Creo que no nos va a dejar indiferentes. Así como la disposición complicada de la rueda estaba bajo la dirección de la mano que se veía, bueno, ya lo hemos leído, leímos anteriormente, en otras ocasiones, vamos a ir más adelante, aquel que se sienta por encima de los querubines, aún dirige los asuntos terrenales. Aquí muestra cómo Ezequiel nos lleva a ese momento en que él está viviendo, momento de confusión, los reyes pasan un imperio, llega otro imperio y él pues se encuentra entre paganos y Dios le muestra esto, ¿no? Le muestra que él está al control. Seguimos leyendo. La historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que se les asignó y que inconscientemente dieron testimonio de la verdad cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. Otra vez. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. A toda nación y a todo individuo que tenemos un lugar. Todos. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos. O sea, viendo eso nos dice dónde estamos hoy. Por lo tanto, tenemos que estudiar dónde estamos hoy, evidentemente. ¿Y qué es lo que se puede esperar del futuro? O sea, podemos saber dónde estamos y a dónde vamos. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. Atentos. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los dominios terrenales. En la profecía anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, será el mensaje: así ha dicho Jehová el Señor. Y volvemos otra vez al principio. Depón la tiara o la diadema, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿Exaltado lo bajo y humillado lo alto? ¿Cuándo pasó eso? ¿No pasó con Nabucodonosor? ¿No pasa con el reino del pueblo de Dios? ¿No pasa con sus dirigentes, con todo el pueblo que está en la parte que se derriba? Y luego es exaltado lo bajo que es el tocón. El tocón es lo bajo. El resto del árbol es lo alto. Arruina, 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 lo reduciré. Lo derribaré, lo derribaré, lo derribaré. Y esto no será más.
hasta que venga aquel cuyo es derecho y yo se lo entregaré. Y aquí es lo mismo que nos ha mencionado en la otra cita. Pero ¿cómo sigue, hermanos? Dice así: la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. A ver, ¿cómo entendemos esto? ¿No hemos quedado que la corona era para Cristo cuando volvía? Atentos, porque esto es importante. ¿Qué nos está diciendo Elena White aquí? Y que creo que ni ella era consciente cuando lo escribió, porque ¿veis cómo se repiten constantemente las frases? Se repite el versículo, y no será más, y esto no será más, y de pon la tiara, y se la daré a que yo la entregaré. Cuando yo leí esto, lo busqué en inglés, y realmente dice eso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cómo entendemos esto, hermanos? La corona se le quitó a Israel, la corona que se le quitó a Israel pasó a Babilonia, pero no estaba guardada para Cristo. Pasó a Babilonia, pasó a Medo-Persia, pasó a Grecia y a Roma. Y podemos pensar, bueno, pero no había luego el reino de Europa y luego la roca. Se concentran los 4 reinos. 4. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Ese tiempo está cerca. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán a su venida. O sea, esto que hemos leído son los sucesos que preceden a su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La época actual es de sumo interés para todos los vivientes, la suya y la nuestra. Estamos viviendo eso, estamos viviendo eso. El sueño de Nabucodonosor. La época actual es de sumo interés para todos los vivientes. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan, fijaros, los que piensan, porque hay otros que no, de toda clase social tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. ¿Por qué tanto seguir al Papa? ¿Por qué? ¿Qué pesado con el Papa? ¿Qué pesado con tanta noticia de aquí a allá y que si mueren tantos y que si no sé qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Para qué? Tú estate en lo tuyo y ya el Señor hará. ¿Es lo que nos pide el Señor? ¿Es lo que nos dice el Espíritu de Profecía? Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones. O sea, observan las relaciones tirantes que hay entre las naciones. Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Eso lo ha leído, creo que no sé cuántas veces ya Víctor en algunas de sus conferencias y cultos. Al borde de una crisis estupenda. La estamos viviendo. Estamos en los inicios de esa crisis estupenda. En el acelerón final de esa crisis estupenda. Y desde te contradices, inicios, acelerón final. Bueno, pero es que todo tiene su proceso. Es de una, digamos, ¿cómo es la palabra? Progresivo. En este mismo momento, los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. ¿Y estamos haciendo esto nosotros? Diciéndole al mundo, advirtiéndoles de su próxima condenación, diciéndoles como Daniel le dijo a Nabucodonosor, oye, como no cambies, te vas. Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos,
habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. ¿Dónde nos sitúa todo esto? ¿Dónde nos sitúa todo esto? Vamos a seguir. El capítulo sigue mucho más. Yo solo voy a leer un poquito más. En ese subtítulo, solo la Biblia aclara la historia nos recuerda algo. Y es lo siguiente. Los profetas, a quienes fueron reveladas estas grandes escenas, anhelaban comprender su significado. Ellos inquirieron diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué persona estaba en ellos? ¿Qué tiempo? El tiempo todo el mundo lo entiende. ¿Persona? ¿Una persona dentro de alguien? ¿Qué persona estaba en ellos? Tenemos que recordar lo que se ha dicho en la escuela sabática también. Somos uno con el tercer Elías, con el pueblo y con el dirigente. Por lo tanto, estamos escudriñando qué persona nos toca. No que la persona nos diga, no, yo soy tal, no, nosotros nos toca. A esto se reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es impresionante el versículo, impresionante. Para nosotros, que estamos al borde mismo de su cumplimiento, bueno, y sigue, ¿no? De cuán profunda importancia, de cuán palpitante interés son estas descripciones de los sucesos venideros. Que los hijos de Dios han esperado, anhelado y orado desde que nuestros primeros padres salieron del Edén. Somos personas privilegiadas. El texto leído era 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Entonces, para concluir ya con este capítulo, y quedando poco ya para acabar el culto de hoy, estas son las grandes verdades que tanto los jóvenes como los ancianos necesitan aprender. Necesitamos estudiar el cumplimiento del propósito de Dios otra vez, constantemente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Nabucodonosor tuvo que comprender el propósito de Dios para ser nuevo. Del propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas futuras, a fin de poder estimar en su verdadero valor las cosas visibles e invisibles. Aprender cuál es el verdadero ideal de la vida, dar el uso más noble y adecuado a las cosas del tiempo, una vez consideradas a la luz de la eternidad. De este modo, al aprender aquí los principios de su reino y al llegar a ser sus súbditos y ciudadanos, podremos prepararnos para entrar en posesión de él cuando el Señor venga. Maranata. Maranata 2031. Vamos a hacer una pequeña recopilación de esa cita que he marcado para analizarla, porque no creo que nos ha dejado diferentes. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces, vamos a hacer una asociación de ideas muy sencilla. Si la corona fue quitada al último rey de Israel y solo se le dará a Cristo cuando vuelva, ¿por qué le pasó la corona a Babilonia? A la cabeza de oro. Querrá decir que si A es igual a B y C es igual a B, A es igual a C. Querrá decir esto que si la corona era para Cristo y la corona pasó a las cuatro bestias o los cuatro reinos, ¿los cuatro reinos representan también a algo de Cristo? ¿Dónde están representados estos cuatro reinos? Entonces, ¿no la entregó más, pero en cambio pasó a los reinos paganos sucesivos? ¿Elena White se contradice o sus reinos representan algo más? Bueno, todos los letreros están mal. Bueno, perdón. ¿Y si la estatua de Daniel 2 tiene otro cumplimiento? En la figura del tercer Elías y del último
tiempo, el último mensaje del cuarto ángel? Porque está hablando del último tiempo constantemente el capítulo. Está en ese contexto. Y sabemos que el tercer Elías está relacionado con la venida de Cristo, con el reino de Cristo. Entonces, sabemos que el tercer Elías está relacionado con con David, con restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Y qué es un tabernáculo si no es un cuerpo? Por lo tanto, ante esta estatua no cabe realizar una nueva interpretación, una segunda interpretación, y no sobre esta estatua, sino también sobre Daniel 7 y sus bestias. ¿Está definiendo esta estatua también al cuarto ángel? ¿Está definiendo al movimiento del tiempo final? Tú eres la cabeza de oro, Nabucodonosor, rey de reyes, mi siervo, representando a Cristo, el tercer Elías. Pecho y 2 brazos con 10 dedos. Ciro, mi ungido, y Darío, ley de Media y de Persia, las 2 tablas de la ley. 10 mandamientos, 4 y 6. 2 testigos, Moisés y Elías. Un hombro del oso más alto que el otro. Una tabla brilla más que la otra. Una torre era más alta que la otra. ¿No está diciendo también eso? Evidentemente, hermanos, todo esto es algo que debemos pensar todos para nosotros y intentar comprender. Disculpadme por el texto porque me ha quedado en otro sistema en el que yo lo había puesto, pero bueno, esperemos que se lea bien y se entienda bien. ¿Por qué digo los 10 mandamientos y la ley con Media y con Persia? ¿Está relacionada la ley de Media y de Persia? O sea, la ley de Media y de Persia era famosa. ¿Por qué era famosa la ley de Media y de Persia? Recordemos a Daniel, cuando fue metido en el foso de los leones, ya en su vejez, por el rey Darío. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto, le decían los sátrapas, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fijaros cómo ese pecho tiene una relación directa con una ley especial que cita la Biblia, ley de Media y de Persia, que no podía ser abrogada. ¿Puede ser abrogada la ley de Dios? No, ¿verdad? El mismo Cristo no vino a abrogar, sino a cumplir. Por lo tanto, tenemos a Elías, hombre, tenemos a las tablas de la ley, Moisés. Tenemos el vientre y los muslos. Bueno, me ha quedado todo desordenado, me sabe muchísimo mal. El rato que me he tirado para que quedara bonito, pero ha quedado mal. Bueno, seguimos. Vientre y muslos. Alejandro Magno. Conquista rápida. ¿Cuántos años tardó Alejandro Magno en conquistar? Bueno, hay muchísimas versiones. Desde 5 años hasta 13 años. La que más se encuentra es 12 años. Incluso en Primera de Macabeos, libro apócrifo, que es un libro que, aunque sea apócrifo, se considera que históricamente es muy creíble, muy real, habla de 12 años. ¿Y cómo representaron Daniel 7 los muslos y el vientre? Como esa bestia que es ¿qué? Un leopardo, 4 cabezas, 4 alas. ¿Nos suena de algo de 4 cabezas, 4 alas y un solo cuerpo? ¿Es 4? Pero es 1. Es el cuarto ángel o el mensaje del cuarto ángel que también incluye los otros 3, por lo tanto son 4 en 1. 4 alas también. Eso es rápido, eso es velocidad. Eso quiere decir que al fin del tiempo el mensaje se ha llevado de manera rápida a toda la tierra. ¿Cómo lo hizo Alejandro Magno? En muy pocos años. Y fijaros, si fueran 12, interesante, ¿no? Porque justamente 12 años antes es el tema del COVID. Y es cuando está agilizándose mucho más la agenda satánica. Por lo tanto, también tendrá que agilizarse la agenda divina. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel, por lo tanto el cuarto, el de Apocalipsis 18, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Así se define al cuarto ángel.
¿Qué más? Tenemos las piernas. Piernas de hierro. Imperio Romano. Arrasa por donde va. Por lo tanto, ¿qué es lo que chocó a Daniel de esa última bestia extraña, ¿no? Que era realmente diferente, pero ¿qué hacía? Destruía por donde pasaba, arrasaba, pisaba. Por lo tanto, ¿cuál es otra de las características de este mensaje? De las características de este mensaje del tiempo final. El inicio del juicio de los vivos. Esas torres cayeron. Recordamos cómo Javi también nos lo presentó, como esas dos piernas que eran destruidas por esa piedra, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí, entonces? Esa ley destruida también. Esta estatua estaba mostrando lo que realmente tenía que ser el pueblo de Dios también. ¿Y lo que pasó en el 2001? Que se destruyó también todo lo que representaba el pueblo. Que tenemos que reconstruir, tenemos que renacer como Nabucodonosor renació. Bueno, seguimos. Hierro y bronce. ¿Por qué hierro y bronce? Hemos visto en otros lugares donde se hablaba de hierro y bronce que os he dicho que tuvierais en cuenta esos conceptos. ¿Por qué hierro y bronce? Pues resulta que el hierro y el bronce como que está uniendo varias partes de esta profecía, de esta estatua, de este pueblo y de varios conceptos relacionados. Antes de nada me gustaría leer Miqueas 4:10, porque en Miqueas 4 nos situamos también. Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Fijaros, otra vez Babilonia como aquel lugar donde ir a qué? A buscar y encontrar la redención. ¿Qué dice? Morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. O sea, fijaros cómo tuvo que ser puesto en el campo el mismo Nabucodonosor para resurgir, para redimirse, para buscar el perdón. Y respecto al hierro y al bronce, fijaros, Daniel 4, estamos aún en ese árbol, ¿no? Cuando es cortado, ¿qué dice? Mas dejaréis en la tierra el tocón y sus raíces con ataduras de hierro y de bronce. Pero ¿qué más dice en otros lugares? Miqueas 4:13, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus pezuñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Entonces, fijaros, está aquí relacionando ¿qué? El poder de trillar de la hija de Sión. La hija de Sión es el pueblo de Dios. ¿Cómo qué? Como cuerno de hierro y pezuñas de bronce. Parece una bestia, ¿verdad? ¿Os recuerda algo esto? Vamos a verlo luego. Ahora me gustaría recordar, en Miqueas 4 sigue, Miqueas 4 recomiendo leerlo a la luz de todo lo que estamos viendo, y pondré a la coja como remanente, a la descarriada como nación robusta. La coja, lo decimos ya en alguna escuela sabática, esa palabra viene de costilla, misma raíz. Por lo tanto, la costilla como remanente, al costado como remanente. Y ese costado, ese remanente, esa hija de Sión, es la que trilla con cuerno de hierro y uñas de bronce. Pero es que hay alguien más que tiene algo de hierro y bronce. Daniel 7. Y luego tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, esas piernas de hierro, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Destruía con los dientes, pisaba con las uñas, con los pies, que devoraba y desmenuzaba, pisoteaba con sus patas lo sobrante. O sea, cómo devoraba con los dientes. O sea, fijaros cómo hay una relación directa entre Daniel 7, Daniel 4, Daniel 2, Miqueas 4 y también, por supuesto, como hemos visto, Ezequiel 1, Ezequiel 10. Todo está englobado en el mismo mensaje. Y hay una parte de juicio. Y esas piernas de hierro, a mi entender, y creo que está demostrado, también nos muestra ese carácter de juicio, esa obra, que no recuerdo la palabra exactamente como la define la Biblia, esa obra, extraña obra, sí, esa extraña obra de Dios cuando tiene que juzgar y tiene que castigar. Y fijaros que cuando Elena White lo compara y pasa la corona, se queda ahí, no pasa a Europa, se queda en los 4 reinos. ¿Por qué? ¿Nos quiere decir algo?
el Señor con esto, por supuesto. Estudiemos estos reinos para comprender el mensaje final en qué consiste. Que hay una cabeza, que hay un cuerpo. Recordemos que la cabeza es Cristo siempre, desde luego, y hay un cuerpo que es la Iglesia, pero hay una cabeza visible y una invisible. Esa cabeza visible es la cabeza de oro. Es el tercer Elías. Es Nabucodonosor. Lo es todo. ¿Pero qué toca? Tiene que hacer su trabajo. Y mediante la ley, como hemos visto, mediante ese poder de rapidez, de predicación del mensaje en último tiempo, porque hasta que no llegue el Evangelio, hasta el último, no venga al fin, pues eso nos está dando una imagen clara de este mensaje del pueblo de Dios. Por eso la corona pasa a Babilonia y al resto de reinos, porque estaba simbolizando esto, que la corona pasa ¿a quién? Hierro. Hierro significa hacha también. Por lo tanto, devora con la boca, corta con un hacha, parte el árbol. Bronce. Recordemos, Javi lo presentó, esa boca de la serpiente, la garganta de la serpiente era relacionada con el bronce y también relacionada con la llaga. ¿Por qué tanta historia del espiritismo y Satanás con la serpiente? El Señor ya la usó, la llaga. El Señor también usó la serpiente. Me gustaría... Vaya, ahora no encuentro el versículo. Me gustaría leer esto. Recordar, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Por lo tanto, todo lo que hemos visto está representando a alguien que recibe una corona en la tierra también, para hacer el trabajo del tiempo final. También recibe el hacha. Y pasó algo con Nabucodonosor, que después de ver todo esto, no se le ocurrió otra cosa que levantar una estatua toda de oro para ensalzar su persona. Y siempre yo digo, no dijeron los judíos sobre nosotros y los hijos de nuestros hijos recaiga la maldición de la muerte de Cristo. Y eso sucedió. No fueron los judíos que dijeron, traspasa el costado de Cristo a los romanos, y los romanos lo traspasaron. Si no se hubiera traspasado el costado, no hubiera habido redención. Entonces, de lo malo el Señor hace lo bueno y saca una lección para lo bueno. ¿Qué representa esta estatua de oro? Representa algo de Nabucodonosor. Representa que, como hemos visto al principio, el propósito de Dios, el que sigue la voluntad de Dios, permanece para siempre, como el oro. Vuelvo a poner esta cita porque creo que nos da un punto impresionante. Por lo tanto, ¿ya ha venido? No, Cristo vuelve en 2031, y ahí la corona, ¿no? Pero también te digo, sí, recibió la vara, el cetro y la corona en 2001. Y para acabar ya, acabamos diciendo, recordando unas citas que hemos recordado también esta mañana, pero creo que es necesario recordarlas y leerlas ahora en este contexto porque creo que dan un broche final que debemos recordar siempre. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esta expectativa con su negativa. Afirmó, pero no negó, pero afirmó. Bueno, ¿cómo lo dijo? En la Biblia lo pone. Pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan, y si queréis recibirlo, este es Elías. Lo mismo os digo, si queréis recibirlo, este es Elías. El que había de venir. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. ¿Cómo fue la obra de Elías? ¿Acariciando a la gente? ¿Palmaditas en la espalda? Degolló 400 de los profetas de Baal.
¿Se andó con chiquitas Elías? Entonces tenemos que callar nosotros cómo hay que decir las cosas. No estoy diciendo que vayamos a degollar a la gente. Estoy diciendo que el mensaje de Elías es fuerte. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibió su mensaje. Para ellos no fue Elías. Para ellos no era el que recibía la corona. No pudo cumplir en favor de ellos, la misión que había venido a realizar. Lo mismo hoy. No podrá el tercer Elías cumplir en favor de nosotros la misión que ha venido a realizar si no le reconocemos, como Abdías reconoció a Elías. ¿Recordáis cuando Abdías, siervo de Acab, fue a buscar a Elías? Le reconoció, se postró ante él, lo reconoció. No digo que tenemos que adorar al tercer Elías, pero reconocer a quien representa así. Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios. Mensajes selectos, tomo 1. Pero la profecía debía cumplirse. El Señor dice, he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías, y cuando aparezca, en inglés, when he appears, cuando él aparezca, masculino, quizás digan los hombres, tú eres demasiado celoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. Por lo tanto, he aquí el mensaje del tercer Elías. He aquí la fusión de estas dos figuras, de estos dos conceptos, es lo que define de una manera, creo que brutal, hasta un nivel que nunca nos podíamos llegar a imaginar o haber imaginado, lo que es el mensaje del último tiempo. Siempre pensé, ¿por qué Daniel 2 fue lo que me hizo reaccionar a mí? Y a muchos. Daniel 2 es lo que hace que mucha gente reaccione, sobre todo hoy en día. Bueno, menos de los que yo conozco que han, así, bueno, de aquí cerca de mí, tengo a Luis también, y creo que hay alguien más que Daniel 2 le hizo cambiar mentalmente. Fue la prueba de la historia. Que ahora Daniel 2 resulte significar todo esto, que podamos vivir esto, es realmente apasionante. ¿Y que esté relacionado con qué? Con Ezequiel 1 y 10. Con los 4 ángeles, con el trono de Dios. Y fijaros bien en esto. Fijaros bien en esto porque creo que es algo que debemos recordar. Fijaros bien en estas dos imágenes que voy a poner. Las voy a ir poniendo durante 20 segundos. Porque, ¿veis alguna similitud? ¿Veis alguna relación? ¿Hay algo que veáis aquí? ¿Qué está representando también Ezequiel 1 y 10? ¿Son los levitas llevando el arca? ¿Los levitas llevando el arca? ¿Somos los levitas que guardan el arca, que llevan el arca? También llevaban a un rey, antes así. El trono. Esos 4 ángeles, 4 querubines, debajo del trono. ¿Están representando a esos levitas también? Ya lo vimos. Representaban a esos bueyes, ¿no? A ese sacerdocio. Por lo tanto, estamos representados ahí, en el mensaje del tiempo final. Evidentemente bajo el trono de Dios, bajo su misericordia. Creo que es una imagen que tiene que darnos vueltas. ¿Quién va a mostrar al mundo el arca al final? Porque saldrá el arca que está en la tierra al final. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los levitas? ¿Qué levitas? ¿Los judíos? ¿Los verdaderos levitas? Los bueyes tiraban del trillo también. ¿Recordáis lo que acabamos de leer? Ese trillo, ese poder que hemos visto en Miqueas, como esas uñas de bronce, ¿no? Ese trillo estaba lleno de unas piedrecitas, a veces de hierro también en la base, que iban trillando, iban separando el grano de la paja.
Son como uñas, ¿no? También como dientes. Y llevaban a alguien encima, ¿no? Que les iba guiando, esos bueyes. Todo esto lo estuvimos viendo. Y para acabar ya, recordar esos bueyes que portan ese mar de bronce, donde se recibe ese agua de vida, que recordemos como era también dispensada a unos carros más pequeños, a través de la boca de estos bueyes. Ese pueblo de Dios del tiempo final. Bueno, hermanos, creo que no hay palabras. Yo no sé cómo expresar todo lo que siento ahora mismo. No sabría, tengo ganas de explicar más, pero no sé el qué. Es una sensación extraña. Porque esta imagen, no sé quién la ha hecho, no tengo ni idea, pero es realmente impresionante. Y realmente se estaba definiendo todo al respecto del tiempo final, al respecto del pueblo del tiempo final. Creo que no hace falta decir mucho más, que a todos nos toca investigar, a todos nos toca estudiar y asumir cosas y bueno, y estar abiertos a que el Señor pues quiere mostrar luz y quiere que nos veamos reflejados en la profecía también. Porque si no nos reconocemos dentro de la profecía no podemos hablar con propiedad. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre. Sea elevado tu nombre, ese el 31. Sea elevado tu nombre hasta lo más alto. Ayúdanos a definirnos, a comprender tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos siga mostrando la verdad y nos siga llenando con ese poder que nos hace, pues bueno, gritar, levantar la voz, para hablar con poder también ante todos aquellos que han de escuchar. Señor, te pedimos por todos aquellos que aún pueden reaccionar. El árbol se está cortando. Queda muy poco, cada vez que se da un hachazo, alguien acaba siendo juzgado en el cielo. Señor, ese juicio de los libros está a punto de acabar. Se está dando y está a punto de acabar. Te pedimos que nos ayudes a orar por estas personas para que reaccionen, para que aquellos que no tienen ese corazón puedan entrar lo antes posible. Sabemos que todos aquellos que no han tenido aceite hasta ahora, pues no lo tendrán. Pero aquellos que lo han tenido, Señor, y que no han visto, ayúdanos a encontrarles, porque entre ellos están los 144.000. Ayúdanos, Señor, a ser de los 144.000. Ayúdanos, que la huida no sea ni invierno ni en sábado. Ayúdanos a formar parte de los que verán tu venida. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.